Bueno, como había dicho hace un instante, vamos a seguir desarrollando esta cápsula, ya especificando las grandes características de los derechos humanos de esta treintena de derechos que existen a nivel mundial. Ya habíamos dicho que son desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial por la Organización de las Naciones Unidas y que en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en seis grandes características que son universales, absolutos, inalineables, inviolables, imprescriptibles e indisolubles. Teniendo esas consideraciones, comenzamos y avanzamos al siguiente tema. Espérame un segundo. Todos vamos a ir tratando de identificar. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este derecho es el inicial, el que da pauta a un proceso que tenemos que seguir reflexionando. Si bien dice que nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, sabemos que esta cantidad de derechos que vamos a ir mencionando y describiendo a grandes rasgos no siempre actúan de la misma manera para todos. Y ahí está lo difícil que es la aplicación de los derechos humanos en plenitud, en todos los contextos y en todas las realidades sociales y culturales de los países. Toda persona tiene derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Sí, todos tenemos derechos y libertades proclamadas por esta declaración y debemos ser respetados por el simple hecho de ser seres humanos. Pero como sociedad, ¿respetamos las diferencias? Siguiente derecho humano. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Cuando hablamos del derecho a la vida, ¿desde cuándo nace la vida? ¿Desde qué momento se concibe la vida? Cuando hablamos de la libertad, ¿en qué momento yo paso a llevar la libertad del otro? Y cuando hablamos de la seguridad, si yo pongo en riesgo la seguridad del otro, ¿estoy respetando su derecho humano? Nadie está sometido a la esclavitud, ni servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Quizás la esclavitud que nosotros entendíamos antes no se ejerce, pero hoy día somos esclavos de otras cosas y no nos estamos dando cuenta. Yo los invito a pensar que estos derechos humanos también debemos verlos hoy en día con una actualización de nuestra realidad. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pregunta, cuando hacemos bullying, ¿pasamos a llevar estos derechos? Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ser humano debe ser respetado como una persona natural que tiene un root y que tiene derechos que lo protegen. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir, en otras palabras, no te pueden detener si no tienen un argumento, algún motivo o circunstancia que les dé los mecanismos para poder detener. Tiene que haber, eh, ¿cuál es la palabra correcta? Debe haber una justificación, un antecedente de por qué se detiene una persona. No porque a alguien se le ocurrió detenerlo. Tiene que haber una causa, motivo, razón y circunstancia. Aquí son un poco más extensos, así que yo les quiero pedir que vamos un poquito leyendo y quizás parando y después volviendo a avanzar con el video. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Repito, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igualdad de protección de la ley.
un derecho que a veces no lo respetamos como sociedad. A veces hay personas que son tratados de distinta manera por el simple hecho de tener un cargo público o simplemente tener un poder eh, monetario. Miren lo que voy a decir y quiero que pongan atención. Los derechos humanos es lo que se debe hacer y sabemos que no siempre lo que se debe se hace. Por eso es tan importante conocerlos y aplicarlos de la mejor manera posible. Deben ser respetados en su esencia. Lo que dice son indisolubles. Todos deben ser ejercidos en el contenido esencial. Deben ser respetados en su esencia. Todos somos iguales y tienen el mismo derecho ante la ley. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad, por lo menos una, más allá de que sea expulsado del país por distintos motivos, tiene derecho a una nacionalidad. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. Hoy en día, cuando hay tanta manifestación social debido al estallido, debido a esta crisis sanitaria, ¿podemos reunirnos? ¿Por qué podemos reunirnos? O mejor dicho, ¿por qué no debemos reunirnos? Siguiente, toda persona tiene derecho al trabajo, a la elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Miren la última patita, a la protección contra el desempleo. Hoy día que hay tanta cesantía, el sistema de gobierno debe proteger a las personas que se encuentran sin empleo. Solamente yo estoy leyendo los derechos humanos y estamos analizando, comparándolo con nuestra realidad. Siguiente, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igualdad de salario por el trabajo, por trabajo igual. A ver, en palabras más simples, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a la igualdad de un salario por un trabajo igual. A mí no me pueden pagar menos por hacer el mismo trabajo que hace mi compañero que se sienta al lado mío. Todos debemos recibir lo mismo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración, es decir, a un sueldo, a recibir dinero que le asegure, así como a toda su familia, la existencia conforme de la dignidad humana. Debe ser un sueldo digno para que una persona pueda vivir junto a su familia y que será complementada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. En el caso actual, ¿se está respetando este derecho a nivel nacional? Yo solamente estoy leyendo los derechos humanos, no quiero empezar en que piensen mal de que uno está haciendo polémica, sino que simplemente estamos leyendo los derechos humanos y cómo estos se deben aplicar. Y muchas veces cómo, por intereses personales o de algunos países o de algunas empresas, no se respetan. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para defender sus intereses y derechos. Todos los trabajadores se pueden organizar para defender sus derechos, sin abusar de esos derechos frente al empleador. Seguimos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Todos tenemos derecho al descanso. Mire, cuando en este año académico, cuando veamos historia de Chile del siglo XX, vamos a ver que el derecho al descanso se ganó a través de manifestaciones que peleaban por los derechos laborales, porque antes se trabajaba de lunes a domingo y prácticamente casi 14 o 12 horas al día, sin contar que a veces no se le daba ni tiempo para almorzar. Surge un derecho que se llamó el derecho a la silla, datos que después vamos a ir viendo con mayor detalle. Toda persona tiene derecho a la educación. A la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, es decir, la enseñanza básica y enseñanza media. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, es decir, la educación técnica y profesional puede acceder cualquier persona.
el acceso a esos estudios será igual para todos, pero según sus propios méritos. Ingresar a la universidad, a un instituto, a un centro de formación técnica, es según tus méritos. No es por lo que te pide la sociedad, es por lo que tú tienes la capacidad, es porque tú quieres ser algo más, es porque a través de los estudios te abres puertas para ser mejor profesionalmente y tener mejor sueldo y una mejor calidad de vida, queramos o no queramos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Yo puedo opinar lo que yo quiera, pero sin ofender a otra persona. Yo me puedo expresar artísticamente en todas las expresiones del arte de cualquier modo, pero si paso a ofender a alguien, ya estoy violando sus derechos humanos. Toda persona tiene derecho a una libertad de pensamiento, podemos pensar libremente, de conciencia, de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente. Pero, si mi libertad de religión ofende a alguien, muchas veces debemos ser conscientes que en una sociedad donde hay diferentes personas, debemos tolerar las creencias de cada uno, sin ofenderlas. Quizás no pensemos lo mismo, pero somos personas y tenemos esa libertad y ese derecho a creer y a cambiar de creencias si nos parece, si es que necesitamos, si es que nos convence una nueva visión de entender el mundo y una relación con un ser superior, sea Dios o sea una fuerza natural. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Es decir, tenemos derecho a tener casa, tenemos derecho a tener vehículos, tenemos derecho a tener cosas de manera individual y colectiva. Es decir, yo personalmente o como familia. Esos son nuestros derechos humanos. Faltó también mencionar que existe un derecho que es el derecho al respeto de los pueblos, también el derecho a vivir en un ambiente limpio, el derecho a cuidar los espacios públicos, el derecho a tolerarnos, el derecho a ejercer la libertad de opinión, pero sin ofender a nadie, el derecho de que tienen todos los pueblos del mundo de ser respetados, incluso los pueblos que forman parte de un país superior. Ejemplo, el pueblo mapuche debe ser respetado porque está dentro de los derechos humanos. Con toda esta información cerramos este video e invitamos a buscar información sobre los derechos humanos y a la misma vez buscar qué instituciones a nivel mundial, repito lo de la cápsula anterior, qué instituciones a nivel mundial protegen los distintos derechos humanos. Que tengan una buena tarde, una buena noche y un buen día. Chao.